Bien, vamos a continuar con las actividades de nuestra secuencia número 18 de nuestro libro de historia de tercer grado. En esta ocasión nos vamos a centrar en la sesión número 2. Como te he dicho en otros videos, en los casos en los que se comience con un texto como es en este, para después abordar una actividad relacionada con esta lectura, es muy importante, como te he dicho, el subrayado. Hay que hacer una lectura de comprensión, que generalmente esta tiene que ser en silencio total, y se hace una segunda lectura que puede ser un poquito más rápida, pero con la finalidad de rescatar ideas más importantes. Bien, pues bueno, vamos a analizar varios aspectos de la obra de Lázaro Cárdenas. Aquí dice Lázaro Cárdenas, presidente. Eh, Se menciona aquí, por ejemplo, rescatamos que fue, digamos, elegido como candidato por parte del Partido Nacional Revolucionario, si no mal recuerdo, el PNR, que sería como el abuelito de lo que hoy se conoce como PRI, en diciembre del 33, con la aprobación del jefe máximo Plutarco Elías Calles. Recordemos que Plutarco Elías Calles fue también en su momento presidente de la República, pero con un, digamos, un estilo más tendiente al controlar todo el panorama político. En algún momento, fue, digamos, una vez muerto Álvaro Obregón, digamos, que Plutarco Elías Calles empezó a mover los hilos de la política. Entonces, Cárdenas llegó con una gran aceptación de parte del pueblo. Cabe señalar que, bueno, los partidos políticos tenían condiciones muy distintas a las que tienen hoy en día. Entonces, de alguna forma, eh, recordemos que desde la época de Álvaro Obregón ya venía fraguándose la idea de que se tenía que, digamos, uh, reunir todos esos líderes políticos alrededor de una estructura, que en este caso fue la del PNR. Entonces, la idea era caer otra vez en la tentación, dada la gran cantidad de líderes, principalmente de corte militar, porque el mismísimo Lázaro Cárdenas pues era un general. Y bueno, muchos de estos personajes que comenzaron, digamos, o fundaron este partido político, tenían ese tipo de perfil, habían participado en la Revolución Mexicana. Entonces, definitivamente no era un perfil que podía, digamos, solamente pedir, en este caso Plutarco Elías Calles, que se alinearan, ¿no? Alinear se refiere a como que se sometieran a su mandato, ¿no? Entonces, cabe señalar que el mismísimo Lázaro Cárdenas ya había sido gobernador de Michoacán, entonces tenía experiencia no solamente en el campo militar, sino en el campo de la política. Y desde entonces él ya tenía aquí, como lo puedes ver, en mente impulsar el reparto agrario y la alfabetización. Que bueno, lo del reparto agrario incluso era una de las demandas desde la época de la Revolución Mexicana, pero que por alguna razón o motivo no había podido echarse a andar en gran medida, o digamos a nivel nacional, no todos lo viven de la misma manera. Entonces, básicamente la idea en este caso, de Lázaro Cárdenas era conjuntar todo ese poder, por así decirlo, bien entendido en el sentido de que todos esos personajes con sus distintos ámbitos de influencia estuvieran, digamos, militando en la estructura del partido. Entonces, dice, durante su campaña electoral, digamos, muy al estilo de hoy en día, pues hizo un recorrido de, del país,
y no necesariamente por las ciudades más importantes, sino pasaba incluso por rancherías, y de alguna manera se identificó con un pueblo de muy abajo, por así decirlo. Entonces, de alguna manera tenía otro tipo de arrastre político. Entonces, aquí se menciona el texto, por iniciativa de Calles, la campaña electoral se centró en los lineamientos del plan sexenal elaborado por el PNR, que más tarde se convirtió en el programa de gobierno de Cárdenas. Bueno, pero seguimos hablando de que Calles quería seguir manipulando los hilos. Ya había manipulado en su momento a Abelardo L. Rodríguez y a Pascual Ortiz Rubio. De alguna manera los dos tenían siempre la sombra de Plutarco Elías Calles que les indicaba qué hacer, aunque ellos eran los presidentes. En este caso, pues bueno, parecía que el plan era tener un tercer, digamos, discípulo o títere, como lo quieran llamar, digamos, en la personalidad de Lázaro Cárdenas. Cárdenas gana las elecciones del 34 y pues toma a su cargo el 1 de diciembre de ese mismo año. Ahora, precisamente esta tendencia de querer, digamos, cooptar, querer mandar desde la parte de atrás el jefe conocido como el jefe máximo, Plutarco Elías Calles, fue una idea que Cárdenas no estaba de acuerdo, y Cárdenas se puso a su intervención apoyándose en los sectores obreros y campesinos. Es decir, Cárdenas empezó a crear su propio, digamos, su soporte político, por así decirlo. Para un político es muy importante saber que cuenta con cierto sector de la población con el cual estar dentro del juego. En este caso, el sector obrero y el campesino. Y además de ganarse la lealtad del ejército, que es fundamental en cualquier gobierno. Entonces, de alguna manera, eso fue minando, fue disminuyendo, fue quitándole protagonismo y poder a Calles, y en algún momento, cuando ya fue de alguna manera evidente este desencuentro entre Lázaro Cárdenas y Plutarco Elías Calles, pues se originó que hubiera, pues digamos, un problema que en algún momento se determinó que tanto Calles como Luis N. Morones, un líder obrero, fueron acusados de conspirar contra el gobierno. Normalmente el castigo a este tipo de traición podría haber sido la muerte, o en este caso, como fue, el exilio, es decir, se lo expulsaron del país. Pues bueno, ya habiéndose quitado digamos, la sombra del jefe máximo, Cárdenas obviamente iba a organizar un gabinete que estuviera con él, no que fuera de alguna manera este gabinete otros títeres de Plutarco Elías Calles, del jefe máximo. Entonces todos aquellos que eran leales a Calles fueron eliminados en el sentido de sacarlos de escena, ¿no? No quiere decir que fue el estilo de Cárdenas mandar a matar, no, para nada, simplemente que lo que es normal, ¿no? Un presidente llega con su equipo de trabajo, y si de alguna manera, como en este caso, había un grupo muy grande de partidarios de Calles, pues hay que hacerlos a un lado. Entonces, se entiende que al quitar a Calles del país, o bueno, exiliarlo, quitar a todos sus seguidores, pues se entiende que es el término del periodo llamado el maximato. Y bueno, echó a andar Cárdenas su plan sexenal, es decir, como su plan para echar a andar este país. Ahora, dice el presidencialismo cardenista. Ojo, esto no se trata, cuando vemos la historia, no se trata de decir unos son buenos y otros son malos. Siempre hay matices en esto. No podemos caer en esa tendencia de que un presidente fue bueno y otro fue malo. Desde el punto de vista de quien lo analice,
Habrá aspectos que se podrían considerar negativos y otros positivos. En este caso, dice, los gobiernos posrevolucionarios le dieron mayor importancia a la figura del presidente sobre los poderes legislativo y judicial. Es decir, aun cuando existía esta división de poderes que de alguna manera frenan las ambiciones de ciertos sectores, en este caso el poder ejecutivo, que lo encabeza el presidente, el legislativo, que lo encabezan los senadores y diputados, y el judicial, que serían las distintas cortes, en un, digamos, sistema presidencialista, como se dice aquí, presidencialismo, la figura importante, el poder, lo encierra el presidente de la República, es decir, el poder ejecutivo es el que manda sobre los demás. Y, de alguna manera, esta estructura se fortalece a través del periodo de Cárdenas, en el entendido que Cárdenas era un personaje con, digamos, con una gran aceptación, o sea, aunque en esencia pudiera verse mal, por así decirlo, o podría juzgarse mal, pero debido a las características de Cárdenas no se cuestionó. Y la tendencia simplemente, pues ahora sí que es repetir el patrón. Entonces, dice, a través de este sistema, el presidencialista, se otorgaron al presidente facultades legales y extralegales, es decir, ilegales, para operar políticamente, favorecer a simpatizantes, reprimir opositores y disciplinar a funcionarios de gobierno. Relativamente esto no podría ser si hubiera un equilibrio entre los tres poderes, pero al tener mayor poder el Ejecutivo, definitivamente esto es factible, para bien o para mal. El sistema presidencialista aumentó su fuerza al controlar e incorporar organizaciones políticas y sociales de obreros, campesinos y burócratas al aparato del Estado, que esto se llama corporativismo, o sea, la corporación de obreros, la corporación de campesinos, la operación de burócratas, que son trabajadores del Estado, organizados en, digamos, sindicatos, sirven como parte de la estructura del partido político. Es decir, estos obreros, estos campesinos, estos burócratas, al ser demasiados, y digamos considerando que cada uno de ellos tuviera una familia, estamos creando un capital político, es decir, una cierta cantidad de votos que sabes que van a ser útiles en las siguientes elecciones. Y tener contentos a estos grupos, pues bueno, definitivamente te garantiza votos. Y era parte del plan como, digamos, como parte de esta estructura política, bueno, no podemos llamarte el PRI, decimos que era PNR, después se va a llamar PRM, pero bueno, eso lo vamos a ver más adelante. Pero nótese que estamos rescatando ideas. Ahora, dentro de esto, tenemos que entender que se crean, digamos, estos grupos de obreros y campesinos. Dentro de esas organizaciones están principalmente lo que son los sindicatos y dice acá ligas agrarias, pero finalmente son grupos de este tipo de sectores de la población. Entonces, en 1920 se crea la CROM, que es la Confederación Regional Obrera Mexicana, creada en el 1918, y la Central Campesina más grande fue la Confederación Nacional Agraria, que se crea en el 23. Entonces, la CROM, aliada con Calles y dirigida por Luis N. Morones, que ya habíamos mencionado, perdió fuerza. Pues habíamos dicho que tanto uno como el otro, tanto Calles como Morones, fueron, digamos, invitados a irse lejos. Entonces perdió fuerza en el primer año de gobierno de Cárdenas, quien respaldó la creación de la Confederación de Trabajadores de México, la CTM, fundada en el 36 y dirigida en un principio por Vicente Lombardo Toledano y posteriormente por Fidel Velázquez. Pues bueno, la CTM se convirtió en la principal central sindical del siglo XX en México, es decir, Cárdenas sabía que tenía que deshacer la estructura dejada por Calles, porque dejar la estructura de Calles es
de alguna manera dejar vivo al mismísimo Calles. Entonces había que sustituir estos grupos que te estoy aquí señalando y los viene a sustituir la CTM. Ahora, por su parte, la mayoría de las ligas agrarias se reagruparon en la Confederación Nacional Campesina, ya no la Confederación Nacional Agraria, sino la Confederación Nacional Campesina. Relativamente dirán, pues nada más cambió el nombre. Bueno, cambió los líderes, que eran más apegados a, o más allegados en algún momento, al equipo de Cárdenas. Y bueno, entonces dice de esta manera, durante el gobierno de Cárdenas se reorganizaron las centrales sindicales y campesinas, creándose nuevas y desplazando a las que apoyaban a Calles, pero incorporándolas al partido oficial. Ese era el plan, un plan genial, ¿no? Por así decirlo. Porque ya sabes que si conjuntabas ese grupo tan grande de personas, ya tenías varios millones de votos asegurados entre los miembros de estos sindicatos o de estos grupos y sus respectivas familias. Ahora, viene el Partido de la Revolución Mexicana, el que sería el papá del PRI. Entonces, habíamos mencionado que en el 29 se funda el PNR, dice aquí, con el objetivo de agrupar a los caudillos revolucionarios, líderes regionales y partidos locales, precisamente para quitar esa tendencia muy propia de la Revolución Mexicana, donde básicamente pudimos ver que por aquí subía un presidente, todos ellos prácticamente desde la muerte de Francisco I. Madero, todos fueron prácticamente militares. Entonces, y básicamente la idea era, llegado un militar, que lo que tenía que quitar era matándolo o encerrándolo por otro militar. Entonces, básicamente el plan del PNR era quitar esa tendencia. Entonces, pero bueno, ya hemos tocado ese tema. En el 38 el partido oficial se refunda, es decir, cambia de nombre, y se reorganiza por sectores incorporados a burócratas, organizaciones obreras y campesinas, además del ejército. Es decir, ya no solamente era el plan de recaudar o recabar a todos esos líderes de la revolución, sino ya teníamos que insertar otros grupos que también tendrían que formar parte de lo que es la estructura del partido oficial, que se entendía como partido oficial, ¿eh? Y bueno, dice, si bien la figura presidencial fue fundamental y dominante en la política mexicana de ese tiempo, el partido oficial funcionó como partido de Estado, lo que implicó que prácticamente solo se pudiera hacer política con miembros del PRM y que solo se eligieran a sus funcionarios. Es decir, prácticamente era un partido único. Claro, sí había otros partidos, pero la verdad eran chiquitos. No tenían manera de competir. Incluso pasaron muchos años para que alguno de ellos pudiera incluso acceder a una presidencia municipal de un lugar muy pequeñito. Así de poderoso se hizo este partido. Entonces dice, en las elecciones desde las locales hasta las presidenciales, el partido oficial contaba con el respaldo de todo el gobierno. En los siguientes periodos presidenciales, la oposición fue restringida, se fortaleció el autoritarismo y se controló la participación política. Pues bueno, esto nos lleva a realizar la actividad número 2, que la tenemos acá. Recuerda, rescata algunas ideas de tu subrayado, como yo aquí lo he rescatado. No se trata de que copies todo el libro, es rescatar algunas ideas. ¿Se puede hacer más corto? Por supuesto que se puede hacer más corto, pero la idea es que no pierda sentido. Es decir, por ejemplo, a lo mejor esta cantidad de palabras que, si no lo mal vemos por acá, serían, vamos a inventar, serían, según esto, 319 palabras. ¿Sale? Ahora, ¿eso qué quiere decir? Que todo lo que hemos leído, si consideramos todas las lecturas hasta aquí hechas, seguramente van a ser, fíjate. Es cierto, se subrayó bastante, pero si hubiéramos tenido que subrayar
todo, ¿qué es lo que nos hubiera sucedido? Que habríamos tenido que rescatar muchas más ideas. Entonces, bueno, regresando a esta actividad número 2, que aquí tengo, vámonos al texto, rescatamos el subrayado, y en la actividad 2 dice que elijamos uno de los temas y discutamos la información sobre el tema que escogieron y escribamos en nuestro cuaderno una síntesis. Entonces aquí te planteo una. En este caso, dice la llegada del poder de Lázaro Cárdenas y fin del Maximato. Fíjate cómo está escrito, y está escrito con un estilo distinto a como viene en tu libro de texto. Sirve de alguna manera como una paráfrasis, es decir, explicar lo que ahí yo leí, pero con mis términos. Yo aquí pongo, el proyecto de Cárdenas tenía varios aspectos que tenían un obstáculo llamado Plutarco Elías Calles. Hasta esa época Calles había colocado 2 presidentes, Abelardo L. Rodríguez y Pascual Ortiz Rubio. El poder de Plutarco fue casi absoluto. De alguna manera estableció una dinámica donde tenía personas muy allegadas a él que le servían para sostener su red de poder. Sin embargo, Lázaro Cárdenas no tenía en mente seguir esa cadena de mando. Él trató de establecer su propia estrategia de mando, así que sabía que no había manera de ser un presidente que no fuera un títere de Calles si no rompía totalmente con él. Fue por tal motivo que llegó hasta el punto de exiliar a Plutarco Elías Calles. Si lo ves, no está escrito de esa manera, está reescrito en mis términos, está parafraseado. Pero la idea pues, viene de mi libro de texto, eso no tiene nada de malo. Ahora, son 4 temas. En teoría, pues, si estuviéramos juntos, pues bueno, es más fácil encargarle a cada grupo, o cada equipo de trabajo más bien, un tema. Aquí, por ejemplo, dice que conformen nuevos equipos con integrantes que tengan información de cada uno de los 4 temas para que discutan cómo se organizó el país al comienzo del gobierno de Cárdenas. Pues bueno, sería básicamente la misma dinámica. Pero bueno, vamos a, en este caso, abordar las organizaciones obreras y campesinas junto con lo que sería la fundación y objetivo del PRM. Y puedes leerlo ahí, que nos dice: desde los tiempos de Obregón se trató de conjuntar todas las fuerzas políticas, muchas de origen militar, alrededor de un partido político. Cárdenas no fue ajeno a esta tendencia. Trató de atraer a grupos de apoyo que estaban organizados en agrupaciones corporativas, principalmente de obreros y campesinos. Por eso apoyó fuertemente a esas organizaciones y las añadió a la estructura del partido considerado oficial. Estos grupos eran lo suficientemente numerosos para ser considerados electores incondicionales, es decir, que no iban a fallar a la hora de votar. Digamos incondicionales a la fuerza del partido de Cárdenas. Las organizaciones tienen beneficios que otorgaban el gobierno, pues aunque no eran parte de la estructura del Estado, y vamos a ponerle del Estado con mayúscula, entendiéndose que es del gobierno, en sí eran un soporte para el partido político que a la postre se le llamaría PRI, Partido Revolucionario Institucional. Faltó tocar otro tema, lo que sería presidencialismo cardenista, pero bueno, lo vamos a dejar ahí. Tú elabora tu síntesis de los temas que se te han solicitado. Muy bien, recuerda, como te he dicho, trata de dejar hacer una lectura con calma, ponerle algunas pausas al video, y bueno, no me queda más que decirte que nos estaremos viendo en el siguiente video. Hasta luego.